Al entrar al baño y encontrarme inesperadamente con mi hijastro, tomé una decisión que transformó ese momento en uno de los más intensos y memorables que he vivido. Todo comenzó un martes aparentemente normal. La casa estaba tranquila, como solía estarlo por las tardes. Mi hijastro Diego había llegado un poco más temprano de lo habitual y su coche estaba estacionado con precisión en la entrada. Diego ya no era un niño. A sus 20 años irradiaba una confianza tranquila, aunque a menudo parecía haber un leve rastro de inseguridad en sus interacciones. Después de dejar mi maletín y descalzarme, escuché el leve sonido del agua corriendo en el piso de arriba. Mi instinto me indicó que Diego estaba en la ducha, algo común, pero había algo en el ambiente que se sentía distinto. Intenté ignorar esa sensación mientras me preparaba un vaso de agua. La noche prometía ser tranquila, solo nosotros dos en casa. Leonardo, mi pareja, y el padre de Diego estaba de viaje por trabajo y no regresaría hasta la mañana siguiente, dejando la casa un poco más vacía de lo habitual. Al subir las escaleras noté que la puerta del baño estaba entreabierta y que el sonido del agua se hacía más fuerte. La curiosidad me invadió. Solo un vistazo inocente, pensé. Pero lo que vi me dejó inmóvil. A través del pequeño espacio de la puerta, vi a Diego de espaldas frente al lavabo, sin camisa, con los hombros ligeramente encorvados mientras hacía algo con las manos que no logré distinguir. Sus jeans colgaban bajos en su cintura, dándole un aire despreocupado poco habitual en él, quien solía ser tan reservado. Diego siempre era muy cuidadoso con su privacidad, así que encontrar la puerta abierta era casi inaudito. Dudé, debería tocar, llamarlo, cerrar la puerta y dejarlo en paz. Antes de que pudiera decidir, la puerta crujió bajo mi peso. Diego se giró rápidamente, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de pánico. «Oh, no sabía que ya habías llegado», balbuceó mientras intentaba apresuradamente tomar una toalla para cubrirse y esconder lo que estaba haciendo. Su voz temblaba y su actitud era completamente diferente al joven calmado y sereno que conocía. «Yo no quería interrumpir», dije rápidamente, desviando la mirada mientras sentía el calor subir a mis mejillas. Escuché el agua y pensé que algo podría estar mal. Su rostro se tiñó de rojo y bajó la mirada, sosteniendo la toalla con fuerza. «No, quiero decir, no es nada», respondió, pero el temblor en su voz lo delataba. Algo no estaba bien. Lo noté en la forma en que evitaba mirarme y en cómo sus hombros parecían cargados con un peso invisible. Vacilé, con la mano todavía apoyada en el marco de la puerta. Una parte de mí quería darle su espacio, pero otra, más insistente, sentía la necesidad de preguntar. «Diego», dije con suavidad, dando un paso dentro del baño y cerrando la puerta detrás de mí. «Si algo anda mal, puedes decírmelo. Te prometo que no te juzgaré». Él se quedó inmóvil, aflojando un poco su agarre sobre la toalla. Por un momento pensé que no respondería, pero finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso y se sentó en el borde de la bañera. «Es algo vergonzoso», admitió, apenas en un susurro. Me apoyé contra el lavabo, intentando mantener una postura relajada para que él se sintiera cómodo. «No tienes que decirme nada si no te sientes preparado», le aseguré con gentileza, «pero a veces ayuda a hablarlo». Diego asintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo. «Es solo que he estado lidiando con algo y no sabía con quién hablar». Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Diego siempre había sido tan independiente, tan autosuficiente, que el hecho de que recurriera a mí para algo personal se sentía significativo. «¿Qué ocurre?», pregunté, manteniendo un tono neutro y alentador. Dudó, frotándose la nuca con una mano. «Es sobre mi cuerpo. Algo no se siente normal y no sé si debería preocuparme o si solo estoy exagerando». Sus palabras salieron atropelladamente, como si las hubiera estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Sentí una punzada de empatía por él. Debía haberle costado mucho reunir el valor para decir siquiera eso. «Bueno», dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, «no estás solo. Todos tenemos dudas así en algún momento, y es bueno que prestes atención a tu salud. ¿Quieres que te ayude a resolverlo?». Diego levantó la mirada hacia mí, con una mezcla de alivio y vacilación en su expresión. «¿No te importaría?». «Por supuesto que no». Diego explicó sus preocupaciones con frases entrecortadas, sus palabras interrumpidas por miradas nerviosas al suelo.
Yo escuchaba con paciencia, ofreciéndole apoyo y consejos prácticos donde podía. A medida que hablaba, el peso de sus inquietudes se hacía cada vez más evidente. Su voz temblaba con cada palabra, una señal de cuánto tiempo había mantenido esos pensamientos guardados. El baño, cálido y lleno del aroma del jabón, parecía un escenario improbable para una conversación tan sincera, pero en ese momento era el único lugar que importaba. Creo que simplemente no sé si es normal, admitió Diego, jugando con el borde de la toalla. No hay manual para estas cosas, ¿verdad? Y papá, bueno, no es precisamente la persona con la que querría hablar de esto. Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de una verdad que cortó la incomodidad del momento. Aunque Diego y Leonardo tenían una buena relación, siempre había una barrera entre ellos, una distancia que ninguno parecía saber cómo cruzar. Lo entiendo, respondí suavemente, apoyándome en el lavabo. A veces es difícil hablar de ciertas cosas, incluso con las personas más cercanas, pero estás haciendo lo correcto al mencionarlo. Es mucho mejor que guardártelo todo dentro. Diego asintió, aunque su expresión seguía siendo sombría. Solo que no quiero parecer raro, hizo una pausa, como si no supiera cómo continuar. Diego, lo interrumpí con suavidad. Todos se sienten así en algún momento. Créeme, no eres raro. De hecho, eres valiente por siquiera mencionarlo. Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa, y por un momento pensé que la tensión en sus hombros podría disiparse, pero era evidente que aún tenía más en mente. Me siento como si ya no me conociera a mí mismo, confesó, su voz apenas un susurro, como si no encajara en ningún lugar. No sé qué me pasa. La vulnerabilidad en sus palabras me golpeó como una ola. Esto no se trataba solo de una preocupación física, era algo más profundo, algo que lo había estado consumiendo durante mucho tiempo. Diego, dije tras reflexionar un momento, no hay nada malo contigo, estás descubriéndote, y eso está bien. Nadie tiene todas las respuestas, especialmente a tu edad. Él levantó la mirada, buscando algo en mis ojos, quizás una confirmación. ¿De verdad crees eso? Lo sé, respondí con firmeza. Y pase lo que pase, estoy aquí para ayudarte. Lo resolveremos juntos. Por primera vez, Diego pareció relajarse ligeramente. Se recostó contra la pared, todavía sujetando la toalla, y dejó escapar un profundo suspiro. Es solo que nunca había hablado de estas cosas antes. No pensé que nadie lo entendería. A veces no le damos suficiente crédito a las personas, dije con una sonrisa. Te sorprendería lo comprensivas que pueden ser si les das la oportunidad. Pero también está bien ser selectivo sobre con quién te abres. No todos necesitan saberlo todo. Diego asintió, esta vez con más confianza. Sí, supongo que eso tiene sentido. La conversación cambió de rumbo después de eso, alejándose del peso inicial de sus preocupaciones hacia cuestiones más prácticas. Le ofrecí los mejores consejos que pude, basándome en mis propias experiencias y conocimientos. Mantuve un tono ligero, cuidando de no hacerlo sentir juzgado o incómodo. A medida que hablábamos, noté un cambio en Diego. La barrera que usualmente lo rodeaba parecía desvanecerse, reemplazada por una apertura cautelosa. Era como si finalmente se permitiera ser visto no solo por mí, sino también por sí mismo. Cuando finalmente terminamos, el ambiente en el baño era mucho más relajado. Diego me miró. Su expresión era una mezcla de gratitud y alivio. Gracias, dijo suavemente. No pensé que podría hablar de esto con nadie. Le sonreí, colocando una mano en su hombro. Me alegra que lo hayas hecho. Y recuerda, siempre puedes venir a mí si necesitas hablar de algo, lo que sea. Estoy aquí para ti. Él asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo recordaré. Cuando salí del baño, no pude evitar sentir una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba aliviada de que Diego se hubiera abierto conmigo y de haber podido ayudarlo. Pero por otro lado, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo, de que había más luchas internas que él aún no compartía. La noche transcurrió en silencio después de eso. Diego se retiró a su habitación y yo me quedé sola en la sala con una taza de té, repasando la conversación en mi mente. Era raro que Diego se abriera a alguien, y el hecho de que me hubiera elegido a mí se sentía significativo, pero también me dejaba con una inquietud persistente. ¿Y si hay más cosas con las que está lidiando? ¿Y si no soy capaz de ayudarlo? Me pregunté mientras las horas avanzaban. Finalmente me obligué a ir a la cama, aunque el sueño tardó mucho en llegar.
Mientras me quedaba despierta mirando al techo, con el peso del día presionando sobre mí, una cosa era segura: haría todo lo posible por estar allí para Diego, sin importar lo que pasara. Lo que no sabía en ese momento era que los eventos de esa noche eran solo el comienzo. Los días siguientes transcurrieron con una tensión extraña, casi tangible, que flotaba en el aire. En la superficie todo parecía normal. Diego seguía con su rutina, trabajando a medio tiempo en una cafetería local, pasando tiempo en su habitación y evitando los temas más profundos que habíamos tocado, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía definir pero que sin duda podía sentir. Intenté actuar como si todo estuviera bien. Después de todo, Diego se había abierto conmigo y había hecho lo mejor que podía para asegurarle que todo estaría bien. Sin embargo, había momentos, pequeños detalles que seguían llamando mi atención. Lo veía replegarse en sí mismo, evitar mi mirada cuando nos cruzábamos en el pasillo, o cómo sus hombros se tensaban cada vez que intentaba entablar una charla trivial. Era como si estuviera retrocediendo a un mundo al que no me permitía acceder. Una noche durante la cena, mientras comíamos en silencio, lo atrapé mirándome de reojo. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, antes de que apartara la suya rápidamente, con sus mejillas enrojecidas. Fue un momento fugaz, pero me dejó con una extraña sensación de inquietud, como si hubiera algo no dicho entre nosotros. Leonardo llegó a casa esa noche, con su usual alegría, y nos asentamos en nuestra rutina nocturna. Pero incluso con su presencia, algo seguía sintiéndose fuera de lugar. Diego estaba más callado de lo habitual, y no pude evitar notar cómo sus ojos se desviaban hacia mí durante la velada, solo para apartarlos rápidamente cuando los sorprendía. Al día siguiente, cuando Leonardo se había ido a trabajar, me encontré sola en la casa con Diego. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché unos pasos suaves detrás de mí. Me giré para ver a Diego parado en la puerta, con una postura vacilante. «Hola», lo saludé, tratando de mantener un tono ligero. «¿Todo bien?». Me miró por un momento y luego asintió. Sí, solo quería hablar. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Esto era lo que había estado en el aire entre nosotros durante días. Dejé el cuchillo que estaba usando y me giré completamente hacia él. «¿Qué tienes en mente, Diego?», pregunté, manteniendo mi voz calmada a pesar del nerviosismo que sentía. Vaciló, cambiando su peso de un pie al otro como si estuviera debatiéndose si debía hablar o no. «He estado sintiéndome algo extraño últimamente», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «No sé cómo explicarlo, pero algo me está molestando, algo que no puedo identificar». Le presté toda mi atención, observando cómo sus ojos se desviaban al suelo, evitando los míos. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?», dije suavemente. «Si algo te molesta, estoy aquí». No respondió de inmediato. En su lugar, dejó escapar un largo suspiro, como si se estuviera preparando para lo que venía. «Simplemente no sé qué me está pasando», dijo finalmente, con su voz cargada de incertidumbre. Mi corazón se encogió por él. Pude ver la vulnerabilidad en sus ojos, la misma incertidumbre que había visto en nuestra conversación anterior. Diego estaba lidiando con algo profundo, algo emocional que no sabía cómo manejar. «¿Está bien?», dije con suavidad, acercándome y colocando una mano en su hombro. «No tienes que saberlo todo de inmediato. A veces no tenemos todas las respuestas, pero podemos resolverlo juntos». Me miró entonces con una mezcla de gratitud y algo más que no pude descifrar. Había una honestidad cruda en su mirada, una que me hacía sentir que estaba viendo al verdadero Diego por primera vez. «Me siento perdido», confesó en un susurro, como si no supiera quién soy o dónde encajo. «Sé que ya no soy un niño, pero a veces siento que no sé cómo crecer, como si estuviera atrapado». La honestidad de su confesión me impactó más de lo que esperaba. Esto no era solo una cuestión de cambios físicos o incomodidad, era algo mucho más profundo. «Creo que mucha gente se siente así, Diego», dije suavemente, apretando su hombro en un gesto tranquilizador. «No es fácil descubrir todo de una vez, pero no tienes que hacerlo solo. Me tienes a mí y tienes a tu padre. Estamos aquí para ti». Su expresión se suavizó, aunque una chispa de incertidumbre todavía brillaba en sus ojos. «Lo sé», dijo. «Solo que no quiero ser una carga para nadie con mis problemas». «No eres una carga», lo tranquilicé, con firmeza en mi voz. «Nunca lo serás. Somos familia y cuando las cosas se ponen difíciles nos apoyamos». Asintió lentamente con las comisuras de su boca, levantándose ligeramente,
como si mis palabras le hubieran dado un pequeño consuelo. El resto de la tarde, Diego pareció más relajado. Se quedó en la cocina ayudándome con los platos y charlando sobre cosas triviales. Su habitual reserva fue reemplazada por una apertura tentativa. Por primera vez en días, se parecía más al Diego que conocía, menos resguardado y un poco más cómodo. Sin embargo, incluso mientras sonreía y reía, no podía sacudirme la sensación de que aún había más que no me estaba diciendo. El peso en sus ojos no había desaparecido del todo, y sabía que esta conversación, aunque importante, era solo el comienzo. Mientras yacía en la cama, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Diego se había abierto a mí más de lo que lo había hecho en años, y aún así sentía que quedaba algo por descubrir. Una parte de él que aún no estaba lista para compartir. Pero había algo claro, estaba comprometida a ayudarlo sin importar cuánto tiempo tomara o cuán difícil fuera el camino. Esto no se trataba solo de salud física o de preguntas incómodas, sino de apoyarlo mientras encontraba su camino en el mundo, acompañándolo en la complicada travesía de crecer. En los días que siguieron, el ambiente en casa se sentía como un delicado equilibrio. Diego parecía más ligero, como si hubiera soltado parte de una carga. Sin embargo, a pesar de su mejoría, aún había una sensación de duda en el aire, algo que permanecía sin decirse, casi como un secreto esperando ser revelado. A medida que avanzaba la semana, me encontraba preguntándome qué surgiría de nuestras conversaciones y si Diego realmente se sentía capaz de abrirse completamente. Había depositado tanta confianza en mí y yo sentía una profunda responsabilidad de estar allí para él, de seguir ofreciéndole apoyo mientras enfrentaba sus propias luchas internas. Pero había algo más, algo que no podía identificar con claridad y lo sentía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Había momentos en los que parecía estar al borde de algo significativo, algo que podría cambiarlo todo. Una noche, después de la cena, noté que Diego estaba más distante de lo habitual. Apenas había hablado durante la comida, respondiendo a mis preguntas con monosílabos y sin levantar la vista. Intenté observarlo discretamente, pero siempre parecía perdido en sus propios pensamientos. Después de la cena, mientras Leonardo se retiraba al salón a ver televisión, me quedé en la cocina tratando de ocuparme con los platos. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Fue entonces cuando vi a Diego aparecer en la puerta. Su expresión era indescifrable, y sus ojos, normalmente llenos de dudas, estaban ahora oscurecidos, nublados por algo que no podía comprender. Mi corazón dio un vuelco cuando me giré para enfrentarlo, secándome las manos con un paño de cocina. ¿Todo bien, Diego?, pregunté con suavidad, esforzándome por mantener un tono neutral, aunque la preocupación era evidente en mi voz. Asintió, pero no se movió para entrar a la habitación. Permanecimos en silencio por un largo momento y pude sentir el peso de sus emociones colgando entre nosotros. He estado pensando en nuestra conversación, dijo finalmente, su voz baja, casi vacilante, y en lo que dijiste sobre estar aquí para mí. Hizo una pausa antes de dar un paso hacia adelante, su rostro tenso. Creo que necesito hablar contigo sobre algo más, algo que no he podido entender. Mis pulsaciones se aceleraron al escuchar sus palabras. Me acerqué, mi corazón pesado con una mezcla de preocupación y curiosidad. Por supuesto, Diego, lo que sea, hablemos de ello, no tienes que llevarlo solo. Suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello, un gesto nervioso que había llegado a asociar con sus momentos de mayor vulnerabilidad. No es fácil para mí decir esto, comenzó, su voz temblorosa, pero necesito contarte algo. Me ha estado comiendo por dentro y no sé con quién más hablar. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Podía sentir que era algo importante, algo que requería todo mi cuidado. No quería presionarlo, pero quería estar ahí para él, así que simplemente asentí, alentándolo a continuar. Yo. Pausó, su mirada desviándose del suelo antes de encontrarse con la mía otra vez. No sé cómo explicar esto, pero he estado sintiendo algo diferente por ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y totalmente inesperadas. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Diferente? Repetí en un susurro, mi corazón acelerándose. ¿Qué quieres decir, Diego? Tragó con fuerza,
su mandíbula tensándose mientras luchaba por mantener la compostura. He estado confundido, admitió. He estado cuestionándome muchas cosas sobre mí y creo que podría tener sentimientos hacia ti. No quería decirlo en voz alta porque no sabía si era solo algo que estaba mal en mí, pero cuanto más lo pienso, más real se siente. Su confesión me dejó paralizada. Lo miré, incapaz de reaccionar. Sus palabras se mezclaban en mi mente mientras intentaba comprender lo que estaba escuchando. Mi corazón latía rápido y mi mente estaba en sobremarcha tratando de encontrar sentido a la situación. Esto no era lo que había esperado, no era lo que había planeado cuando le prometí estar allí para él. Pero al mirarlo a los ojos vi la honestidad cruda y la desesperación. Diego no estaba pidiendo nada, solo estaba intentando entender lo que sentía. Diego, dije suavemente con la voz temblorosa. Me alegra mucho que hayas venido a hablar conmigo, pero necesito que entiendas algo. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. No estás mal, solo estás pasando por algo confuso y está bien sentirse perdido a veces. Pero lo que estamos hablando aquí es complicado. Esta situación es complicada. Asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. Lo sé, solo que no sabía con quién más hablar y no quería seguir cargando con esto. Su voz se quebró ligeramente y pude ver la vulnerabilidad en él. Esto no se trataba de deseo, sino de confusión, de encontrar un espacio seguro en un mundo que se había vuelto abrumador. Di un paso hacia él, colocando una mano suave en su hombro. Diego, dije, con la voz firme pero llena de empatía. Siempre estaré aquí para ti, pero esta situación requiere cuidado. Lo que sientes está bien, pero necesitamos navegar esto con calma. Mi mente aún estaba nublada, llena de dudas y emociones contradictorias, pero sabía que no podía permitir que él sintiera que estaba solo en esto. ¿Qué significaba esto para nosotros? Eso lo descubriríamos juntos. Mientras reflexionaba en silencio me preguntaba por qué no había cedido a lo que él estaba pidiendo. También me estaba emocionando. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Sin pensarlo demasiado, rodeé su cuello con mis manos y lo besé. Él correspondió al beso, uno que parecía interminable, como si una explosión de deseos se liberara en ambos al mismo tiempo. Lamento haberte causado esta confusión, Diego, dije en un momento de pausa, intentando procesar lo que estaba sucediendo. No importa, esto es increíble, respondió, sin titubear. Dejé de besarlo y me dejé llevar por el impulso de hacer lo que había deseado desde el momento en el baño. Mientras estaba ocupada, levanté la mirada y lo vi disfrutarlo plenamente. Susurró entrecortado palabras de asombro y aunque mi mente se debatía, el momento era innegable. Después de un rato, la intensidad aumentó y finalmente todo culminó. Nos quedamos en silencio, un silencio que cargaba con el peso de las palabras no dichas. Poco a poco, Diego respiró profundamente, relajando sus hombros como si hubiera contenido el aliento por demasiado tiempo. Gracias, susurró con voz suave. Necesitaba esto. De nada, respondí, intentando mantener un tono tranquilo, aunque mi corazón estaba lleno de emociones mezcladas. Y recuerda, no tienes que resolverlo todo de inmediato. No estás solo en esto. Después de un momento, Diego asintió y se levantó lentamente, una ligera sonrisa apareciendo en su rostro. Voy a subir a mi habitación, dijo en voz baja. Gracias de nuevo, creo que dormiré mejor esta noche. Buenas noches, Diego, contesté, observando cómo se retiraba por las escaleras con una carga aparentemente más ligera en sus hombros. Mientras me quedaba sola en la cocina, la sensación de cambio seguía presente en el aire. Sabía que este momento había marcado un punto de inflexión en nuestra relación, un camino que podría llevar a la sanación o algo mucho más complejo. En los días siguientes, el ambiente en casa adquirió una extraña quietud. Había un cambio sutil pero innegable. Aunque Diego parecía más relajado en algunos aspectos, había una distancia en su comportamiento, como si todavía estuviera procesando todo lo que había sucedido. A menudo lo encontraba perdido en sus pensamientos, su mirada fija en algún punto distante, con sus dedos trazando patrones distraídos sobre su ropa o una taza de café. Intenté no presionarlo demasiado. Sabía que este era un proceso que él debía enfrentar a su propio ritmo, pero no podía evitar preocuparme. Aunque quería respetar su espacio, también sentía la necesidad de asegurarme de que no se sintiera solo. Una tarde, mientras estaba en la sala, vi a Diego pasar por el pasillo. Sus hombros estaban encorvados, su cabeza baja,
y sus pasos parecían más pesados de lo habitual. Algo en su postura hablaba de una carga interna que aún llevaba consigo. Sin pensarlo, me levanté y lo seguí, encontrándolo al pie de las escaleras. Al verme acercarme, levantó la vista, claramente sorprendido por mi repentina aparición. «Diego», dije suavemente, «¿podemos hablar un momento?». Él vaciló, como si considerara retirarse a su habitación, pero finalmente asintió con lentitud, como si estuviera cediendo a una parte de sí mismo que necesitaba ser escuchada. Fuimos a la sala y se hundió en el sofá mirándome con una mezcla de aprehensión y expectativa. «Sé que ha pasado un tiempo desde nuestra última conversación», comencé, sentándome a su lado con una distancia respetuosa, «pero puedo notar que hay algo que aún te está molestando. No tienes que hablar de ello si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti». Al principio no dijo nada, su mandíbula estaba tensa y su mirada fija en el vacío. Después de lo que pareció una eternidad, suspiró profundamente y se giró hacia mí. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre que somos familia». Comenzó con voz baja, casi insegura, y sigo preguntándome si estoy pensando demasiado las cosas. No sé cómo dejar de sentirme así, como si estuviera atrapado en mi propia mente, como si lo que siento no estuviera bien. Pude escuchar la frustración en su voz y verla reflejada en sus ojos. Era como si estuviera atrapado en una lucha interna que no sabía cómo manejar. Me incliné un poco hacia adelante, asegurándome de que entendiera que estaba ahí para él. «No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo», dije con calma. «Lo que sientes es real y está bien sentirte confundido o perdido. Eso no te convierte en una mala persona, solo significa que eres humano. Todos pasamos por momentos así». Asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo de incertidumbre. «No quiero hacer que esto sea raro entre nosotros», dijo en voz baja. «No quiero cruzar una línea o sentir que soy demasiado, pero al mismo tiempo no sé con quién más hablar». Mi corazón se rompió un poco al escuchar eso. Su lucha interna era evidente, y en ese momento supe que lo único que podía hacer era estar ahí para él, ofrecerle un espacio seguro donde pudiera procesar sus sentimientos. «Diego», dije con voz firme, «no estás cruzando ninguna línea y no eres demasiado. Eres alguien que está tratando de encontrar respuestas y eso es completamente normal. Lo que sientes no te hace malo ni incorrecto, simplemente te hace humano». La conversación continuó y aunque no se resolvieron todas las preguntas, Diego parecía más tranquilo al final. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo parecía creer que no estaba completamente solo.